Clase número 59 del tema 3. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de power en una placa Quanta HK1, parte 3. Bien, en clases anteriores hemos estudiado la interrupción de los 19 voltios. Es decir, hemos estudiado las mediciones que se realizan si faltan estos 19 voltios. Bien, después que estudiamos las mediciones necesarias para detectar cualquier circuito que interrumpe los 19, pasamos al circuito de 3 y de 5. Y hemos pasado este circuito porque el KBC en este equipo se alimenta de estos 3,3 voltios. Después de estudiar todas las mediciones necesarias para detectar cualquier avería en esta alimentación, pasamos entonces a la secuencia. En la clase pasada y basándonos en una secuencia genérica de clases anteriores, construimos nuestra secuencia, es decir, el orden de medición de este circuito en este equipo. Ese mismo orden nos puede servir para encontrar la secuencia en cualquier ordenador portátil que tengamos que reparar en taller. Bien, lógicamente, para construir esta secuencia tuvimos que analizar todos los circuitos que generan una información de entrada y luego dimos continuidad a presionar el power y ver la continuidad de la información de salida de los pines de este circuito. Bien, en esta clase vamos a analizar todas las mediciones que se realizan después que llegan las señales SLP S4 y SLP S5 a este circuito. Señales SLP S4 almohadilla, SLP S5 almohadilla. Vienen de la página 8 del bloque ACPI. Entran en los pines 114 y 109. Bien, nosotros como técnicos, les recuerdo, tenemos que tener el multímetro en voltios, voltios de continua, tener el negativo a masa y con el positivo, cuando presionemos el botón de power, este pin 114 y este pin 109, tienen que subir de 0 a 3,3 voltios. Bien, es muy importante también que observen, en este caso, estas señales vienen de la página 8 y a la derecha no hay otras páginas, como es el caso de esta señal y de estas de aquí abajo. Aclaro este punto porque es un detalle a tener en cuenta. Y digo a tener en cuenta porque en algunos equipos encontraremos que estas señales tienen varias páginas al lado y son ellas mismas las que arrancan al equipo. Bien, en este caso entran a los pines 114 y 109 y en respuesta a esta entrada el circuito SE o KBC entrega por los pines 80 y 73 las señales SUS ON y RUN ON, que no son otra cosa que un voltaje que viene desde 0 y se queda constantemente en 3,3 voltios, es decir, sube a 3,3 voltios. Al igual que en estas entradas, estas salidas, mientras no se presione el botón de power, están en un 0 absoluto, no tienen ningún voltaje. Si por casualidad encuentran que en algunos de estos pines, y me refiero a los pines de entrada de estas señales y la salida de respuesta de estas señales, y me refiero a señales porque no siempre tienen los mismos nombres, les recuerdo eso. En este caso es SLP S4, S5 y SUS ON y RUN ON, pero no siempre encontraremos estos nombres. Bien, me refiero a las señales que vienen del bloque ACPI y salen en respuesta a esta. Si nos encontramos un circuito SE o KBC que de repente en estos pines tengamos un voltaje pequeño, por muy pequeño que sea, es el circuito SE que está dañado. No hay ninguna otra cosa. Cambiamos el circuito y lo sustituimos. Bien, ¿qué debe ocurrir? Lo que debe ocurrir es que mientras no presionemos el botón de power, en los pines 114 y 109 tiene que haber un 0 absoluto. Y en los pines 80 y 73 tiene que haber un 0 absoluto. Cuando presionamos el botón de power, este pin 114 y 109, las señales SLP-S4 almohadilla, SLP-S5 almohadilla, suben del nivel 0 al nivel de 3,3 voltios.
y los pines 80 y 73 suben de nivel 0 a 3,3 voltios. Bien, llegados a este punto, hay que revisar todas estas páginas para poder construir la secuencia. Observen, 80 y 73, las dos señales salen al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a las páginas 17, 20, 27, 28, 27, 28, 29, 31, 32 y 34 llega un nivel de voltaje de 3,3 voltios al mismo tiempo. Es decir, todos estos circuitos se activan en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, cuando vamos a analizarlos, tenemos que pensar de esa forma, en que todo esto llega al mismo tiempo. Y lo que tenemos que buscar es si el circuito ya está alimentado, si esta señal provoca que salga otra o cambie de valor y le llaman de otra forma, etc. Es decir, aquí tenemos que fijarnos e ir anotando. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender cuál es la revisión a partir de este punto es anotar todas estas páginas y revisarlas una a una. Ver exactamente cuáles son las activaciones y cuáles son las funciones de estos voltajes en esas páginas. Comenzamos por la página 17. En la página 17 tenemos el circuito U2, el circuito G558CT, USB cámara power o lo que es lo mismo alimentación de la webcam. Bien, este circuito ya tenía 5 voltios. Cuando presionamos el botón de power, es decir, cuando esta señal sube a 3,3 voltios, llega esos 3,3 voltios al pin 3 de este circuito y por el pin 5 salen 5,1 voltios para alimentar la webcam. Estos 5,1 voltios únicamente están limitados en corriente y pueden entregar una corriente de 95 miliamperios únicamente. El límite lo pone el circuito, es decir, este circuito solamente podrá entregar 5 voltios con 95 miliamperios. Como ven, esta señal se ha utilizado primeramente para activar esta fuente. ¿Tiene importancia con relación a la secuencia? No, no tiene importancia. Esto puede ser una particularidad de este equipo. No siempre lo primero que activan con esta señal es la fuente de la webcam. Sencillamente, repito, es una particularidad de este equipo y al estudiarlo podemos entender que no entra dentro de una secuencia genérica. Digo que no entra porque, al igual que están activando este circuito, podían haber activado cualquier otro. Lo importante es que este voltaje estaba, este voltaje sale, pero no ocurre nada más, solamente ocurre eso. Las fuentes y la secuencia que estamos siguiendo es fuentes o activaciones de fuente o desactivaciones de circuitos de línea donde haya una respuesta del resultado de lo que ocurre. En este caso no hay ningún otro resultado que no sea la alimentación de la webcam. Por eso pasamos a la página 20. Bien, en la página 20 la señal SUS-ON o el voltaje que ha subido de 0 a 3,3 voltios cuando he presionado el power en el pin correspondiente a la señal SUS-ON, llega a la página 20 y activa al U22, 23 y 24. Los tres circuitos son circuitos de switcheo. Sencillamente los tres circuitos switchean el voltaje de 5 voltios para que el voltaje llegue a los puertos USB. Es decir, son los circuitos que alimentan o switchean la alimentación de los puertos USB 1, 2 y 4. Este caso ya lo hemos visto en otro equipo, donde la señal que sale del KBC alimenta directamente a los puertos USB o activa la alimentación de los puertos USB, como correctamente se debe decir. Bien, averías de estos tres circuitos. Sencillamente la avería que pueden provocar estos circuitos si se dañan es que el puerto se quede sin alimentación y al conectar un dispositivo el dispositivo no sea reconocido. Sencillamente porque la alimentación de los 5 voltios no llega al dispositivo, por lo tanto el hardware que estoy conectando a ese puerto no se alimenta y al no alimentarse sencillamente no hay comunicación entre la controladora y el hardware que estoy conectando, es decir, el dispositivo USB. Bien, como dato importante,
averías que pueden provocarse aquí. Bien, la avería más común que nos puede provocar es que al equipo, al presionar el botón de power, el equipo encienda e instantáneamente se apague. Esto puede deberse a que el puerto USB tenga el pin correspondiente a los 5 voltios dañado o unido a masa por una mala manipulación desde el exterior por parte del usuario. Es decir, si este pin, por alguna mala manipulación del usuario, se queda conectado a masa, es decir, doblan el pin y ese pin queda en contacto con masa, siempre que conectemos el ordenador portátil, lo que va a ocurrir es que en cuanto este voltaje sea conmutado por la señal SUS-ON, es decir, cuando presiono Power y el pin 4 tome el nivel de 3,3, este voltaje al pasar para acá y encontrar un cortocircuito, instantáneamente provoca una sobrecarga en esta fuente. Esta fuente es la fuente principal de 5 voltios. Es decir, en este equipo la fuente que yo activé cuando la señal S5 ON llegó al circuito de 3 y de 5 voltios para activar este voltaje. Bien, en ese momento este voltaje llegó a los pines 2 y 3. Cuando esta señal SUS-ON sube de 0 a 3,3, el circuito switchea y alimenta este punto. Si este punto por algún error, ya sea físico o electrónico, y me refiero a electrónico que quede la salida conectada con masa, el circuito esté dañado, este punto o este pin o estos pines están a masa, siempre que llegue esta señal, sencillamente el equipo se pone en protección, es decir, se apaga instantáneamente. Y se apaga porque en la fuente principal de 5 voltios aparece una sobrecarga. Forma de medir esto. Lo primero, multímetro en voltios de continua. Negativo en masa, positivo en 2,3. Cuando presione el botón de power, en este punto va a llegar un voltaje y va a subir a 5 voltios. En cambio, cuando vaya a los 6, 7 y 8, voy a darme cuenta de que ese voltaje no sube. Me daría cuenta rápidamente de que esto tiene un problema. Puede ser el circuito o puede ser el mismo puerto USB que físicamente esté dañado. Hay que sustituir uno u otro. No obstante, aquí hay un tema por protección de sobrecarga, pin 5. Este circuito informa a la controladora si hay una sobrecarga. Quiere decir esto, que no necesariamente tiene que protegerse y apagarse el equipo. Puede que en un momento determinado conectemos un dispositivo USB en esta parte, en el puerto USB correspondiente al P1, puerto 1. Entonces, cuando conectemos un dispositivo USB que supere los 1,5 amperios, el circuito lo toma como un exceso de carga o una sobrecarga, le informa a la controladora y la controladora se encarga de desconectar el circuito. En alguna ocasión tienen que haber escuchado que cuando conectemos, por ejemplo, un disco duro que supera el 1,5 amperios, el equipo hace un sonido como que el disco duro entra dentro de un bucle. Hace un sonido como clac, clac, clac. Eso quiere decir que está intentando alimentarse, pero al superar la corriente que ese puerto admite, sencillamente la controladora no le permite alimentarse de este punto. Entonces, averías, repito, que puede provocar este circuito. Lo primero, que el equipo enciende y se apague si este dispositivo está en cortocircuito. No obstante, hay que tener en cuenta, y me refiero a estos fusibles que están aquí, a que si superamos una corriente determinada, el fusible puede abrirse. Por lo tanto, en el caso de este equipo, también podríamos encontrarnos otra avería. La avería sería muy sencilla. Si este circuito U22 se cortocircuita entre la entrada y masa, cuando alimentemos 5 voltios y esos 5 voltios encuentren que aquí hay un cortocircuito entre la entrada y masa, el fusible se va a abrir. No van a llegar, es decir, la próxima vez que conectemos, no va a llegar la alimentación al circuito U22. ¿Qué es lo que va a provocar? Que el puerto USB no reconoce los dispositivos. No reconoce los dispositivos porque no tiene alimentación. Los demás puertos lo van a reconocer sin ningún problema. Y no es
cambiar el fusible, sino que tendríamos que cambiar el fusible y el circuito. Siempre que encontremos un fusible abierto, lo siguiente es medir en el extremo donde el fusible aplica el voltaje o donde el fusible entrega el voltaje y en ohmios revisar entre masa y ese punto. Si ese punto y masa tienen baja resistencia, quiere decir que lo que está colgando de este fusible, que en este caso es el circuito U22, está dañado. Hay que cambiar U22 y el fusible F9 en este caso que estamos explicando. Por ello es que hay que entender muy bien las averías. Repito, averías. Una, U22 cae en cortocircuito entre 2 y 1. Es decir, en cuanto aplique alimentación, el fusible se va a abrir, porque aquí hay baja resistencia entre estos puntos. Esa es una avería. Habría que cambiar fusible y U22. Otra avería, que esta alimentación de este puerto esté unida a masa, ya sea porque el circuito U22 está dañado o porque físicamente el componente está dañado. Aquí ocurrirían dos cosas. Es posible que el fusible también se vaya y la otra que puede ocurrir si es físicamente, es decir, que esta alimentación esté unido a masa de forma física, no internamente por el circuito está bien, lo que provocaría es que esta señal le informa a la controladora, página 10 PSH, le informa a la controladora que hay una sobrecarga, es decir, se le está pidiendo más corriente de la que puede pedir el circuito. Por lo tanto, vamos a escuchar ese sonido. Entonces, en ese caso hay que revisar esta salida y, casi seguro, el puerto USB, que en muchas ocasiones no los encontraremos dañado, es decir, con uno de los pines unido a masa o varios pines, porque el usuario al conectarlo no tuvo cuidado y dañó al puerto. Bien, para los tres circuitos el análisis es el mismo. En este equipo la señal SUS-ON, página 20, ha sido utilizada únicamente para alimentar los tres puertos, para provocar el switcheo de los 5 voltios hacia el puerto USB. Continuando con el análisis de SUS-ON, nos vamos a la página 27 y en la página 27 tenemos este circuito. Este circuito no es otro que una liberación de una protección de línea. Es decir, cuando la señal SUS-ON sube de 0 a 3,3 voltios, hará conducir a PQ29. PQ29 es un NPN de conmutación, es decir, que cuando la corriente fluye de este positivo que acaba de llegar hacia este negativo, esta corriente que se crea por esta resistencia y este diodo, sencillamente hará conducir a este transistor. Y me refiero al diodo base emisor del transistor. Bien, conduce el transistor. Cuando conduce el transistor, en este punto de aquí aplica masa. Es decir, en su colector aparece una masa. Esa masa elimina a este divisor. Es decir, anteriormente, antes de que llegara este voltaje, lo que teníamos era un divisor de voltaje de una resistencia igual en ambos lugares del divisor, es decir, PR100 y PR101 tienen igual valor, por lo tanto, aquí en el centro del divisor lo que tengo es la mitad del voltaje de alimentación, en este caso 19 voltios, 9,5. 9,5 voltios están siendo aplicados en la puerta de PQ28. PQ28 es un MOSFET de canal N. Si le aplico un voltaje positivo en puerta y su fuente está a masa, él está conduciendo. Es decir, antes de que llegue SUS-ON o SUS-ON tome el valor de 3,3 voltios, lo que tengo es este MOSFET PQ28 conduciendo, aplicando una masa en este extremo de PR93. Esto es el voltaje de RAM. Si pasamos a la página 28 podemos verlo. Es decir, en la página 28 lo que tengo es el circuito PU13, que no es otra cosa que el convertidor DC-DC que convierte los 19 voltios en más 1.5 V SUS. El mismo más 1.5 V SUS que acabo de liberar en la página 27. Es decir, para activar la fuente que genera este voltaje, primeramente hay que liberar esta masa, hay que quitarla, hay que eliminar esta masa, porque de lo contrario, una resistencia de 22 ohmios, si la tengo unida a ese punto donde van a haber 1.5 voltios,
por una resistencia de 22 ohmios se va a ir mucha corriente. Es decir, eliminará prácticamente toda la corriente que genera esa fuente. Por lo tanto, lo primero que hacen es liberar esta resistencia de masa y de esa forma queda libre este punto para alimentarlo. La señal que utilizan para previamente, antes de alimentarlo, liberarlo de masa es sus on. Sus on llega a PQ29, PQ29 conduce, elimina el 9,5, lo deja en 0, ese mismo 0 va hasta la puerta de PQ28 y PQ28 deja de conducir. En ese instante también se crea la señal sus G. Cuando tenemos una avería en un circuito, por ejemplo en la línea de 1,5 voltios, es decir, en el voltaje de RAM, si después de resolver el problema aún no funciona el equipo, hay que seguir todas las señales en este mismo orden que estamos analizando. Por poner un ejemplo, si este transistor PQ29 no conduce cuando llegan 3,3 voltios, esta señal no se convierte a masa, esta línea no se libera de esta resistencia de 22 ohmios a esta masa que está provocando este voltaje de 9,5 provocado por el divisor. Por lo tanto, cuando la fuente entregue el voltaje en este punto, la fuente de 1,5 voltios, va a encontrar una sobrecarga. Esa fuente se va a proteger y el equipo se apagará de forma instantánea. Y la culpa de esto la tendría PQ29 porque no conduce. Es un tanto difícil poder revisar esto sin llegar a revisar esto. El orden correcto es lo que estamos haciendo en esta clase. Si tenemos un problema y nos resulta complejo, hay que seguir obligatoriamente la secuencia. La secuencia es la única forma que tenemos de no equivocarnos cuando estamos buscando una avería compleja. Bien, en este caso, aquí tendrían que haber 3,3 voltios, aquí tendría que haber un 0, ese 0 hace que este no conduzca, aquí habrían entonces 1,5 voltios cuando la fuente lo genera. Es decir, en el drenador de PQ28 aparecerían el 1,5 voltios cuando lo tengo aquí. Si llego a este circuito, lo que tendría que medir en voltios de continua sería 3,3, 0, 0, 0, 0, 1,5 y aquí 19. Eso es lo que tendría que medir en estos transistores. Si no miden lo que acabo de decir, sencillamente uno de ellos estará dañado, o bien PQ28 o PQ29. Por ello es que, les repito, en esta clase aprendemos a encontrar ya averías más complejas, averías de secuencia. Bien, como hemos llegado a este punto y nos hemos encontrado que hay una señal que depende de la activación de PQ29 y que se genera una señal de masa para liberar a esto, sencillamente hay que buscar la relación que tiene esto con esto. Lógicamente, si pasamos a la página 28, veremos que en la página 28 entrará sus on y estoy convencido que su función será activar la fuente que genera este voltaje. Es lógico. Primero, libero la línea y luego la activo. Lógicamente, este punto de aquí no tiene ningún condensador. Sin embargo, la activación que voy a encontrar en el siguiente circuito tiene que tener una línea de retardo. ¿Por qué? Porque primero tengo que hacer esto y luego liberarla. Y luego activar el voltaje. Es decir, primero, repito, libero la línea. Segundo, activo el circuito que genera el voltaje. Para que en ningún caso vaya a haber una sobrecarga por temas de tiempo. Entonces puedo intuir lo que me voy a encontrar en la página 28. Y efectivamente en la página 28, en la activación pin 11 de el PU13, el circuito que genera los pulsos para crear el voltaje de 1,5 voltios sus, tiene en el pin 11 un condensador PC160. Lógicamente, cuando este sus on llega a este punto, tiene que crecer de este 0 a el valor de 3,3. Eso le da tiempo al otro circuito a liberar a este punto de una resistencia que tiene con 22 ohmios a masa. Lo hemos visto en la página 27. Por lo tanto, cuando llega esta señal,
activa el pin 11, sube de 0 a 3,3, pero lo hace de forma exponencial, es decir, tiene que cargar a PC160. Tendrá un retardo. Ese retardo le da tiempo a que el circuito que tengo en la página 27 libere a esta masa que tengo aplicada aquí a través de una resistencia de 22 ohmios. Por lo tanto, he analizado que a pesar de que llega esta señal a la página 27 y 28 al mismo tiempo, los circuitos trabajan con un pequeño retardo, es decir, con una pequeña diferencia uno de otro. El otro circuito de la página 28 se va a demorar lo que se cargue PC160. En cambio, este va a actuar de forma inmediata, es decir, llega el voltaje aquí y prácticamente esta línea ya está liberada. Bien, como se ha creado en este circuito que estoy analizando por la activación de sus ON, se ha creado la señal sus G por esta activación, también analizamos si tenemos una avería compleja, la señal que se deriva, es decir, aquí ha entrado esta y ha salido esta. Hay que analizar qué función realiza esta señal.